Muy buenas tardes. A partir del día de hoy hay 21.618 casos confirmados, 568 personas en el hospital y 728 defunciones. Continuamos estando muy tristes por sus familiares y amigos. El día de hoy a las 5 de la tarde, Carolina del Norte entra a la fase 2, más seguro en casa. Como se ha establecido, este es un paso cuidadoso hacia adelante que relaja ciertas restricciones y conserva medidas de seguridad importantes en su lugar. Este es el fin de semana del Día de los Caídos. Es una oportunidad importante para honrar a nuestros hombres y mujeres en uniforme, quienes han hecho el sacrificio máximo. Es un momento para reflejar en sus contribuciones y demostrar gratitud a sus familias. Estoy profundamente agradecido con estos héroes quienes lo han dado todo por el país. Y también sé que es un fin de semana típico para parrilladas y fiestas, especialmente este año en que hemos estado más aislados socialmente y realmente deseamos reunirnos con familiares y amigos. Quiero que se diviertan mucho, pero continúen siendo precavidos. Insisto a los habitantes de Carolina del Norte que tomen las restricciones y reglas de seguridad en serio. Procuren que sus reuniones solo sean de 10 personas en interiores o 25 personas al aire libre. Y recuerden las 3 Ws: usar cubrebocas, distanciarse a 6 pies y lavarse las manos frecuentemente. Así es como nos protegemos y particularmente protegemos a nuestras familias y vecinos. Comenzando a las 5 de la tarde hoy, los restaurantes pueden abrir para servir a los clientes en el interior a 50% de su capacidad. Usarán mejores métodos de limpieza y verificación de salud. Los restaurantes son una parte principal de nuestra economía y este virus los ha afectado bastante. Al entrar la fase 2, aprecio que todos los restaurantes en Carolina del Norte se están enfocando en cómo mantener a sus clientes y empleados a salvo. Ellos saben que las serias medidas de seguridad serán buenas para su negocio. Para ayudar con este esfuerzo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos está colaborando cercanamente con la Asociación de Restaurantes y Hospedaje de Carolina del Norte, la extensión de la Universidad de Carolina del Norte y la organización Visit NC. Ellos han creado un programa educativo en línea para los dueños, gerentes y empleados de restaurantes. Y se llama Count on Me NC. Count on Me es una capacitación gratis en línea. Se centra en prácticas avanzadas de higiene y limpieza, desinfección y distanciamiento social para proteger mejor al público y empleados contra la exposición al COVID-19. Al completar el curso, los restaurantes y negocios tendrán un aviso en la ventana y el logotipo en su página web para mostrar su compromiso para usar los nuevos protocolos de seguridad. Es posible que vea a los meseros con una insignia o gafetes de Count on Me. Hasta el momento, más de 3.500 individuos representando a 1.800 negocios han completado la capacitación y cada día se registran más. Para conocer más, vaya a countonmenc.org y para encontrar la lista de negocios en sus áreas que ya completaron la capacitación. Este esfuerzo innovador es posible gracias a las alianzas antiguas y sólidas que tenemos con la industria y la universidad. Hasta donde sé, es el único en el país y estoy muy orgulloso que Carolina del Norte está liderando el camino de seguridad y mejores prácticas. El día de hoy tenemos a Lynn Menches, presidenta y CEO de la Asociación de Restaurantes y Hospedaje, va a compartir más con nosotros sobre el trabajo. Lynn, le cedo la palabra. Muchas gracias, gobernador Cooper, y por su liderazgo, y aprecio bastante la oportunidad de compartir con ustedes este esfuerzo de colaboración para conservar la salud de los habitantes. No hay duda que nuestros restaurantes y los negocios de hospedaje están batallando considerablemente. Pero durante esta época difícil hemos buscado maneras para apoyar a la industria de la hospitalidad y comenzar a abrir, que empieza esta tarde. Teniendo esto en mente, nos hemos unido con aliados y hemos creado una nueva iniciativa que se llama Count on Me NC. Está diseñada para abordar la seguridad y confianza de los clientes, pero también
Ahora que le damos la bienvenida a los clientes, mientras los restaurantes y hoteles, atracciones y negocios colaboran juntos para volver a abrir, Count on Me en sí es en realidad un compromiso mutuo. Es una iniciativa de salud pública que protege y mantiene a salvo tanto a los huéspedes como a los empleados de los negocios. Este programa es un reconocimiento de que todos estamos en esto juntos y Count on Me en sí demuestra esa sensación de responsabilidad mutua. Conforme la industria de hospitalidad se prepara para darle bienvenida a sus clientes, a sus comedores y otros comercios, los clientes apreciarán el compromiso que los negocios están haciendo para proteger su salud y también la de sus clientes y empleados. Al mismo tiempo, esperamos que nuestros visitantes y consumidores regresen a estos establecimientos y tengan responsabilidad de sus acciones para proteger a otros clientes y empleados. Quiero decirles un poco más acerca de esta iniciativa. Hemos colaborado con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. Como restaurantes, estamos muy regulados y hacemos inspecciones. Operamos bajo protocolos muy estrictos y particularmente ahora durante COVID-19. También es un orgullo tener a la organización Visit NC, quienes promocionan al Estado a viajeros domésticos e internacionales para que se queden en nuestros hoteles y visiten muchas atracciones y tiendas. Ellos van a jugar un rol importante para que los consumidores y nuestros negocios estén preparados y listos para darles la bienvenida. Y por último, nos da gusto. Y también nos hemos aliado con el Dr. Chapman de NC State University y su equipo. Ellos son expertos nacionales en seguridad alimentaria y han sido parte del trabajo que se ha hecho con la CDC y con la asociación conforme desarrollamos las mejores prácticas en seguridad alimentaria. También él tiene una función muy especial, el Dr. Chapman, porque él ha sido parte del movimiento de la finca a la mesa y ha visto que todo llegue seguro a las casas y a los restaurantes. La primera fase de esta capacitación ya está en curso y como ya dijo el gobernador, más de 3,500 negocios han completado el programa esta semana y además esperamos que son como 10,000 empleados que ya han sido capacitados y tendremos más conforme más negocios se abren. Los módulos de capacitación son para los gerentes, hay otro segundo módulo para los empleados frente al público y los de otros y también para los de limpieza y para otros miembros de la industria de hospitalidad. Y ustedes como clientes pueden buscar la calcomanía de Count on Me en los menús, en las páginas web, para que ustedes sepan que estos establecimientos han tomado las precauciones necesarias para combatir a COVID-19. Todos los negocios que están participando estarán enlistados en la página web de countonme.org y ustedes pueden buscar el nombre o bien en un mapa. También invitamos a los de Carolina del Norte que vayan aquí en esta página web para que vean todas las medidas y también que firmen la promesa del cliente y con esto estarán participando en la campaña para estar todos seguros. Y todos tenemos una función para mantener a la comunidad a salvo y saludables. Y visitando restaurantes, negocios, otros lugares públicos, lo que usted haga va a tener un gran impacto. Nosotros les pedimos que tomen esa promesa de Count on Me NC, que sigan las 3 Ws de usar, distanciar y lavarse, y también que puedan ustedes pedir, ordenar para llevar o que se los entregue si ha tenido o estado expuesto a COVID-19. Y sea amable con el personal y otros clientes. Les damos la bienvenida a ustedes y a todos los aliados en el estado de Carolina del Norte. Trabajamos arduamente para asegurarnos de la salud pública. En el centro de todo, Count on Me es de trabajar juntos con los negocios y clientes, mostrando un respeto mutuo por uno por otro para ayudar a mantener a los de Carolina del Norte a salvo en esta situación. Gracias.
Gracias, Lynn. La campaña de Count on Me es es una prueba de la colaboración que está llevándose a cabo en todo el estado, y yo sé que ustedes van a continuar aliándose con todos nosotros y continuarán dando la ayuda y la información útil sobre todo esto. Gracias por estar aquí para decirnos de esto. Y tenemos aquí con nosotros al secretario de Salud y Servicios Humanos, la doctora Mandy Cohen, el secretario de Salud Pública, Eric Hawks, y nuestro director de Administración de Emergencia, Mike Sprayberry, y también al comisionado de prisiones, Bob Ishii, Nicole Fox y Karen Magun son nuestros intérpretes de señas, y tras cámaras tenemos a Jackie y Jasmine Metivier, que son nuestros intérpretes de español. Ahora le vamos a pedir a los medios de comunicación que hagan sus preguntas y que nos den su nombre e identifiquen también su organización. La primera. Stephen Reed, de Associated Press. Con la carrera de autos Coca-Cola 600, ¿qué seguridad tiene usted que esta carrera se puede realizar adecuadamente, de manera segura? Y si han aprendido algo cuando hicieron la evaluación de salud de los participantes en Darling. Respuesta. Nuestros oficiales de seguridad han trabajado directamente con los representantes de NASCAR y Charlotte Motor Speedway para que se realizara la carrera hace unos días. Yo sé que mucha gente está anticipando ver este evento en la televisión, igual que yo, y me da mucho gusto que desde que Carolina del Norte es el hogar de NASCAR y tendremos este evento aquí. NASCAR pensó muy a fondo este plan para poder proteger tanto a los empleados como a los conductores y los que trabajan en los autos para protegerse contra COVID-19. Ellos presentaron un plan al Departamento de Salud y Servicios Humanos, y también a los representantes de salud local colaboraron con ellos, y unos representantes oficiales les dieron retroalimentación sobre ese plan, y creo que están listos para llevar a cabo una carrera de autos muy segura. Claro, no habrá espectadores en el sitio, y eso es porque sabemos que las reuniones de muchas personas, el riesgo de la infección es mucho más alto. Es por eso que continuamos en esta orden ejecutiva, esa prohibición de reunión grande de personas. No sé la situación en Arlington, doctora. ¿Sabe de alguna información que hayamos recibido al respecto? De todo lo que yo he oído, todo resultó muy bien en Darlington, y les daremos a conocer si hay algún cambio que se hará para la carrera de la Coca-Cola 600, pero no tengo esa información en este momento. Gracias. La siguiente pregunta. Kenny Deck, WXII, Canal 12. Mi pregunta es sobre los deportes. La única parte de la orden ejecutiva que habla de los deportes está hablando de NASCAR, y también nosotros hemos tenido muchas preguntas de los deportes juveniles, los administradores, coordinadores de Little League y de otros equipos. ¿Eso está en su opinión, o esto es algo que lo están planeando para después? Respuesta. Los deportes son tan importantes para la formación de carácter y para estar en forma, y los deportes se hacen en equipo. Yo participé en esto hasta high school, y yo sé qué tan importantes son para la educación de los niños. Que pensaremos que esto es algo que nosotros queremos que se lleven a cabo conforme nos vamos acercando al año escolar, pero al mismo tiempo tenemos que entender que la presencia de COVID-19, y no creo que tenemos todas las respuestas a estas preguntas, y yo sé que mi personal está trabajando con la Asociación Deportiva de High School, y le voy a pedir a la doctora Cohen que venga y nos diga qué es lo que ella ha estado haciendo en este aspecto.
Gracias, gobernador. Así es de que ahora en cuanto a high school y para otros deportes juveniles, lo que les voy a decir son recomendaciones y razón por la que no lo vieron en la orden ejecutiva, pero sí tenemos recomendaciones especialmente para las ligas, para las instalaciones que tienen estos deportes. Nuestras recomendaciones van a estar alrededor de los deportes de contacto, porque nosotros sabemos que el básquetbol y el fútbol estamos unos y otros muy pegados y estamos respirando las gotitas de otros y sabemos que esta es una manera de que se propague el virus. En comparación de deportes sin contacto como béisbol, nadar o también el tenis. Estos deportes de no contacto, esto nos dijimos que está bien que prosigan desde el punto de vista de recomendación, pero tenemos unos lineamientos para cada una de estas actividades y que lo hagan de manera segura. No estamos recomendando que empiecen los deportes con contacto, pero ya tenemos una serie de recomendaciones para los que son sin contacto y estamos, como dijo el gobernador, estamos trabajando con la asociación en todo Carolina del Norte y vamos a publicar esto para que puedan verlo. La siguiente. Gracias, doctora Cohen. La siguiente pregunta. Joe Bruno, WSOC, del Canal 9. ¿Está usted personalmente cómodo comiendo en un restaurante este fin de semana? Respuesta: yo he ido a 2 lugares. He ido a la residencia del gobernador y también al centro de operaciones de emergencia. Así que sí, me siento cómodo yendo a un restaurante. Y espero pasar tiempo con mi familia este fin de semana. Vamos a continuar trabajando en los problemas aquí y durante el fin de semana. Y sí, me sentiría cómodo. Obviamente quiero que esos restaurantes pues sigan las medidas de seguridad y que hagan todo lo posible para evitar la transmisión de COVID-19. Esperamos que las personas se van a sentir con confianza, con la seguridad de que pueden ir a los restaurantes en todo el estado. Esperamos que todos los restaurantes continúen siguiendo las reglas y creo que eso se van a dar cuenta que seguir estas reglas es bueno para su negocio. La siguiente pregunta. Jonah Kaplan, ABC 11. Yo quería preguntarle qué tipo de conversaciones está teniendo con los lugares para entretenimiento, los grandes. Y puede también, doctora Cohen, en los centros de convenciones también están rastreando los positivos y también de los que no tienen síntomas y tienen métricas. Respuesta: le voy a pedir a la doctora Cohen que hable de esto. Nuestra oficina está teniendo conversaciones con estos centros en donde se hacen grandes reuniones, convenciones, y queremos empezar a que las personas también queremos empezar a que vuelvan a regresar, y estas son de los lugares en donde es mucho más alto el riesgo para la transferencia de COVID-19 de una persona a otra. En este momento que estamos en la fase 2 de la orden ejecutiva, no tendríamos ninguno de estos centros grandes, pero ciertamente estamos planeando para el futuro el potencial de que estén abiertos hasta cierta capacidad y estamos tratando de descifrar cómo sería esto siguiendo medidas de seguridad. Y le voy a pedir a la doctora Cohen que conteste estas dos. Así es que voy a hacer. Vamos a hablar de los que no tienen síntomas, no rastreamos para todos los casos, pero que me gustaría que prestes atención en la página web y en el portal. Nosotros ponemos datos de vigilancia y yo quiero que vayas y veas estos datos de vigilancia en donde se muestra alguna información que ya empezamos a recopilar para la propagación con síntomas y sin síntomas para COVID-19. Y lo que nosotros estamos viendo, una propagación de este virus por personas que no tienen síntomas, y esta es una de las razones y es por eso que las 3 Ws
son bien importantes. No le estamos dando seguimiento para todos los casos y tenemos datos mínimos que nos regresan los laboratorios. Hay ciertos lugares en donde los equipos de salud hacen estudios más a fondo para ver la prevalecencia y otros detalles para tener información basada en síntomas y poderlo enlazar con otros. Y vaya a la página web y voy a repetir lo que dijo el gobernador. Sabemos que las reuniones masivas, cuando las personas están en el interior cercanos unos de otros por mucho tiempo, sentados, son lugares en donde hay mayor riesgo. Y nosotros sabemos que nosotros los vimos los primeros casos en una reunión masiva en Nueva Inglaterra. Así que sabemos que este tipo de eventos tienen mucha implicación, no nada más para Carolina del Norte, pero puede pasar a otros estados. Y estas son cosas que nos preocupan y ciertamente queremos tomar precauciones conforme avanzamos. Y queremos pasar por todo este proceso, ver las cifras y entender cómo vamos con la relajación de restricciones y vamos a ver nuestras cifras y vamos a ver a partir de aquí. Pero las reuniones masivas son una de las más difíciles porque muchas personas están ahí en un solo lugar y están propagando el virus. Gracias. La siguiente pregunta. Kern Hewitt, News and Observer. ¿Cuál es la responsabilidad de los restaurantes, negocios, iglesias que deben reportar sobre nuevos casos o brotes en cuanto a su personal? ¿Y cómo se afectan a los comensales? Respuesta. Gracias. Hay ciertas industrias que están siendo reguladas en cuanto a, tienen la obligación de informar a nosotros. La industria de restaurantes es altamente regulada y continuamos haciendo inspecciones. Ahora, en cuanto el reportar brotes, son 2 o más casos o en grupos de 5 o más. Los restaurantes no son una de las industrias que deben de reportar. Sin embargo, si queremos que ellos se pongan en contacto con el Departamento de Salud si existe algún problema, porque queremos colaborar directamente con ellos para asegurar que hagan todo lo correcto para evitar más la propagación de la infección. Pero hay algunas industrias que tienen la obligación por ley de reportarnos. Por ejemplo, asilos, y es por eso que los estamos reportando en el sitio web. Gracias. Gracias. La siguiente, por favor. Matt Damnen, Washington Daily News. Quería preguntarle sobre las demandas. La primera fue de las iglesias y otra. Y también tenemos representantes de condados porque ellos ya quieren abrir los negocios en la fase 2. ¿Cuál es su respuesta a esto? Respuesta: sería irresponsable quitar las restricciones todas a la vez y claramente es una situación que pudiese resultar en una alza masiva de COVID-19 y nuestro esfuerzo y trabajo ha sido de reducir la propagación y también hemos trabajado con el sistema de salud para que no estén abrumados y hemos tenido éxito y empezamos a encender un poquito la luz para pasar a la fase, 2, pero primero estuvimos en la fase 1 y ahora estamos pasando a la fase 2. Lentamente y prudentemente vamos a relajar restricciones y tenemos en mente que la mayoría de los negocios en Carolina del Norte pueden estar abiertos, otros no por consecuencia de la pandemia, pues quizás por la cadena de suministros o los empleados que se tienen que quedar en casa, negocios que no están operando a la capacidad completa. Hay muchas razones y nosotros esperamos que nosotros hemos creado estas órdenes constitucionales. Tenemos una demanda para los centros de fe en esta
orden. Nosotros creemos que esta es una manera inteligente de avanzar para proteger la salud de los de Carolina del Norte, al mismo tiempo que queremos reanimar la economía, y esto va de la mano uno de otro. Y tenemos que cerciorarnos de que las personas tienen la confianza de poder ir y animar la economía. En lo que estamos nosotros aquí para darles la confianza, y estamos hablando de cosas como Count on Me en ese, y vemos los datos para tomar las decisiones de cuándo es seguro relajar más las restricciones. Y la gente ya sabe, esto es lo que estamos utilizando para tomar decisiones, ni política ni emociones, sino información científica y los datos, para que la gente tenga confianza. No nada más van a estar más saludables, pero también la economía mejorará más rápido. Tyler Duke, WRAL. El senador Berger envió a APS exigiendo respuestas a preguntas que se le han estado pidiendo durante semanas. Espera que el Departamento de Seguridad Pública le responda al senador Berger. Respuesta: queremos cerciorarnos que todos nuestros empleados en las prisiones y los reos estén a salvo. Queremos seguir todas las leyes de expedientes públicos. Yo no he visto esta carta que usted menciona. Sin embargo, tengo aquí al señor Todd Ishii, que es el director de prisiones, que puede ofrecer una respuesta. Gracias, gobernador. Esta mañana recibí una comunicación de la oficina del senador Berger y estaremos enviando una respuesta muy pronto, y tendremos oportunidad de responder todas las preguntas del senador, y con gusto tendremos esta oportunidad de resolver estas dudas. Gracias. Gracias. La siguiente, por favor. Ashley de Asheville Business Journal. ¿Puede dar más aclaración de cómo van a estar las cervecerías bajo la fase 2? Y ellos, creo que las cervecerías no quedan igual a un bar, pero todavía hay confusión en cuanto a la reapertura de estos. Respuesta: tenemos el equipo legal y nuestros departamentos van a crear guías que van a publicar esta tarde con respecto a qué establecimientos caen y en qué categoría, y va a haber una distinción legal. Y es bien importante saber que nosotros trabajamos estrechamente con la Asociación de Restaurantes para cerciorarnos de que nosotros ponemos en práctica las protecciones, y ustedes acaban de ver el programa que les mencionamos y nos sentimos muy, muy bien como estamos ahorita con los restaurantes. Pero esa aclaración sale esta tarde. La siguiente, gracias. Elizabeth Ann Brown, de Asheville Citizen Times. Desde el 10 de abril, el Departamento de Empleo les hemos pedido que nos den la métrica, el número de solicitudes que han aceptado o rechazado diariamente. Hemos intercambiado emails y en realidad no han proporcionado respuesta. No tuvieron tiempo para contestar. ¿Pudiera obtener esas cifras? Puesto que yo no he podido hacerlo. ¿Sabe usted de algún motivo por lo que el Departamento de Empleo no ha proporcionado estas cifras? ¿Y cuándo estarán disponibles? Gracias por la pregunta. No estoy familiarizado con esa cifra que está usted buscando. Sé que ellos publican el número de reclamos que son rechazados y reclamos que ya han sido pagados. Hay como 585,000 personas que están recibiendo beneficios
casi 2.4 mil millones de dólares. Esta división de empleo, y yo sé que hay miles de personas que todavía no han recibido sus cheques. Todas las personas que han solicitado beneficios de desempleo se merecen una adjudicación de estos derechos si ellos cumplen los requisitos. Yo sé que hay dinero adicional federal y se activó el día de hoy. Habrá más oportunidades para que las personas obtengan seguro de desempleo. Sin embargo, el día de hoy voy a comunicar esta información para que el Departamento de Comunicaciones le dé a usted esa información que solicita, si es algo que se puede proporcionar de acuerdo a la ley de expedientes públicas. Gracias por la pregunta y conseguiré la respuesta. La siguiente pregunta. Derek Dellinger, Fox 46. Escuchamos de James que han invertido miles de dólares para estar listos, desde antibacterial, toallitas, y también de los bares que hemos escuchado, y que los restaurantes, ¿y por qué los restaurantes sí, los bares no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para que se abran los bares? Y la pregunta, ¿tiene algo que decirles a ellos? Porque no nada más, no. Y espera usted que los bares estarán cerrados por las siguientes semanas. Respuesta: nosotros apreciamos a todos los negocios en Carolina del Norte y nuestra preocupación son aquellos que no puedan abrirse ahora, pero tenemos que mantener la seguridad y la salud como una principal prioridad. Y el Departamento de Salud y Servicios Humanos vamos a continuar trabajando con esos negocios, pero muchos son de alto riesgo para la transferencia de COVID. Por ejemplo, en el estado de Georgia, que se ha avanzado más rápidamente que Carolina del Norte, relajando las restricciones. Aún todavía no se han abierto los bares en Georgia y todos sabemos cuál sería la razón de esto. Lo que nosotros estamos haciendo, estamos avanzando prudentemente y no de rapidez, y cerciorarnos de que nosotros podemos en esta fase ver las cifras de cómo va Carolina del Norte, y espero que podamos incluir estos negocios conforme avanzamos en las fases, pero tenemos que mantener la seguridad como la prioridad número 1. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que todos tengan un fin de semana de feriado, Día de los Caídos. Gracias.